Hola, seguimos aquí con Eduardo Levi-Cellati y con Alejandro Katz, hablando de qué significa el aceptar las normas del juego para entender, a ver si capté lo que estaban diciendo, que el bien común termina siendo también bien personal. Es decir, que la cuestión ventajera en un momento puede resultarnos interesante individualmente, pero a la larga, en lo que es el común, nos perjudica. Sí, es un poco así, ¿no? Quiero que quede claro que no es una suerte de buenismo, no, de respetar las reglas. O sea, nosotros hoy tenemos un ajuste bastante dramático, en parte porque tenemos problemas para cobrarle impuestos a todo el mundo, y entonces le cobramos impuestos a los que pagan, y los que pagan sienten una carga tributaria muy fuerte, invierten menos, el país no crece. Si nosotros lográramos un sistema tributario mejor distribuido, es decir, que pagaran todos menos, seguramente tendríamos una menor propensión a las crisis. Tenemos un problema social de pobreza porque estamos en constante polarización con los gremios docentes por cuestiones políticas, y a veces por cuestiones políticas que existen, que son realistas, pero de todas formas a la larga lo que tenemos es alta segregación en lugares donde hay muchos hogares pobres, tenemos gente mal preparada que luego le cuesta conseguir trabajo y dependen mucho de la asistencia social, que a su vez es gasto fiscal, y tenemos crisis y ajuste. Tenemos un sistema de reglas laborales viejas en donde los empresarios piden que no que eliminen la actualidad, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, sí, no, son viejas porque nunca nos sentamos a la mesa a actualizarlas, entonces naturalmente pasa el tiempo y se vuelven viejas, y entonces tenemos convenios de actividades que no existen más y no tenemos convenios flexibles para incorporar actividades nuevas que existen, pero precisamente porque tenemos esas reglas tenemos mucha gente que está trabajando independiente sin beneficios, tenemos empresarios que piden que reduzcan los derechos, los beneficios laborales que han sido ganados durante, digamos, siglos de luchas sindicales. Eso es imposible. Por otro lado, los sindicatos persisten en defender convenios antiguos. Los dos, tomados por separado, entienden perfectamente que ahí hay algo que negociar para beneficio de los dos. Sindicalistas que son ambas cosas, empresarios y sindicalistas. Pero aparte, te digo, cuando uno habla separadamente, sobre todo con los sindicalistas, entienden muy bien que hay que cambiar, pero para cambiar hay que sentarse y cada uno tiene que poner algo a cambio. Y hay modelos, o sea, basta mirar algunos países europeos que han hecho estas reformas. Entonces, de vuelta, si no lo hacemos tenemos más desempleo, menor productividad, más precarización y una continua puja distributiva y una economía que no va a ningún lado. Yo agregaría, y antes de agregar quiero hacer una aclaración, tenemos buenas explicaciones y buenos diagnósticos, tenemos mucha dificultad para encontrar el modo de resolver esto. De todos modos, creo que poder analizar qué es lo que pasa es importante. Hay una conducta colectiva que es comprensible, que no es justificable, pero es comprensible, y es la conducta que se origina cuando cada uno sabe que el futuro colectivo va a ser peor que el presente, y por tanto trata de capturar parte de ese futuro en el presente, que es una conducta predatoria. Claro, ¿no? Claro. Una conducta predatoria quiere decir, si yo tuviera confianza en que el país va a funcionar mejor, la economía va a andar, va a haber capacidad de ahorro, va a haber capacidad de inversión, no compraría $3. No compraría $3. Pero no solo no compraría $3, sino que no compraría $3, 2 de los cuales los compro por haber evadido impuestos, porque no creo que poner impuestos en el etcétera. Eso ha generado que cada sector social que puede organizarse en un grupo de interés definido tenga la capacidad de bloquear las transformaciones que los otros quieren imponer. Por tanto, esta se ha convertido en una sociedad muy poco dócil, es una sociedad difícil de ordenar, muy difícil de ordenar, pero es poco dócil por actores no reformistas, sino por actores muy conservadores, muy ocupados en preservar el statu quo en el cual han conseguido construir algún tipo de privilegios. Y es una sociedad que se está estructurando sobre privilegios que, por supuesto, tienen como costo la exclusión
cada vez mayor de quien no participa de alguno de los sistemas defensivos. Y fíjate cómo los sectores marginales en Argentina se han organizado para ser también actores que puedan defenderse de la conducta de los otros. Entonces, es una sociedad bilardista. Estamos ¿Perdón? Bilardista, defensiva. Va con el alfiler en la mano. Absolutamente. No, son políticas defensivas. Sí. Como decía Alejandro. Y la pregunta, volviendo a lo que vos decías, porque es cierto, este es un país sobrediagnosticado y subejecutado. La pregunta es, bueno, ¿cómo se sale de ahí? No hay muchos ejemplos, pero ciertamente tenés que tener una dosis de liderazgo de parte del gobierno, no del Estado, del gobierno, sino del líder, del presidente, en este caso, porque o sea, si estuviéramos en Alemania diríamos, bueno, una coalición parlamentaria, pero acá que tiene que entender que él tiene que zanjar esa discusión, no puede ponerse de un lado del otro, tiene que dar una solución que de alguna forma implique esto, una distribución de costos de alguna de estas reformas. Y eso no lo hemos visto, esa es la visión. Yo lo diría cuando uno pregunta cuál es la visión de un gobierno en Argentina, la visión debería ser cómo distribuís los costos de esas reformas. No decir que tenemos que hacer las reformas, porque eso ya lo sabemos. Es cómo lo haríamos, cuál es la distribución de costos, cómo hacemos para sentar a la mesa a los actores y que acepten esa o una distribución de costos parecida a la propuesta por el gobierno. Yo bajaría lo que dice Eduardo a un análisis más concreto y diría lo siguiente. La economía argentina oscila desde hace varias décadas entre posiciones del tipo de cambio altas y bajas que expresan la puja distributiva entre sectores. ¿Qué es lo que expresan? Un tipo de cambio muy alto, ayuda a los sectores exportadores, es sustentable desde el punto de vista económico, es decir, pero que el dólar esté alto facilita la le exportación, facilita la exportación, genera empleo, pero genera empleo de baja remuneración y por tanto insatisfacción social respecto a la expectativa de ingresos de buena parte de la sociedad. Como los gobiernos necesitan tener una sociedad satisfecha para garantizar la gobernabilidad, cíclicamente dejan que el dólar se abarate. Eso crea un efecto de bienestar artificial. Porque se consume y se consumen bienes importados que no están a la altura de la productividad de la economía, lo cual genera una restricción externa que provoca una crisis, que provoca una devaluación y empieza el ciclo de nuevo. Estoy estilizando un poco, pero algo de esto. Ahora me toca a mí hablar de ediciones de libros. Pero lo ¿De que qué quiero... te toca? Perdón. No, lo que quiero decir es esto, es muy estilizado, pero lo digo para poner este argumento que es el siguiente. Lo que hemos tenido son gobiernos que, desde el punto de vista intelectual, están de un lado o del otro de esta disyuntiva. El gobierno kirchnerista claramente estaba del lado del dólar barato, el consumo alto, etcétera, generando... Hasta que dura. Mientras dura. Y el gobierno de Macri, que viene a facilitar la relación con el mercado, está del lado de un dólar, etcétera. Digo, esta posición de base que ningún gobierno sigue férreamente, porque uno necesita generar recursos y el otro necesita generar votos, entonces nadie vive en el extremo, pero esta posición es la que debería romperse, debería poder pensarse una Argentina en la cual se necesita una trama industrial de baja competitividad, pero que es la que permite producir sociedad, la que permite conservar ciertos niveles de empleo y de bienestar, porque los sectores exportadores de Argentina hoy no son generadores de empleo. Entonces todos tienen que poner un poco, quiere decir, ese empleo de baja productividad va a ser de baja remuneración, va a ser en parte financiado por los sectores exportadores que tienen que contribuir con parte de su renta a que esto se sostenga. Hay que hablar en el medio, hay que hablar en la confluencia de estas dos posiciones extremas. Eduardo, sí. Te escuchamos. No, me parece, es una buena caracterización. Ahí, de todas formas, yo lo único que agregaría es que una cosa es la visión normativa de cada uno de los gobiernos y después lo que hacen sufre su ciclo político, los contextos, porque de hecho, cuando te escuchaba, o sea, yo siempre escribí un libro sobre la postcrisis y cubrí la primera parte del kirchnerismo, y el kirchnerismo era dólar alto los primeros años, dólar recontra alto en algún momento. Y después se volvió bajo cuando necesitaron de alguna forma insuflar a la economía un impulso de consumo
que no venía por el lado de un impulso de demanda a través del consumo, que no venía Claro. por la inversión, y en el caso del macrismo, de la misma forma, querían insertarse al mundo y ser competitivos, pero hoy están usando el dólar para bajar la inflación. Quiero decir, uno tiene tiene muchos más vaivenes eso, pero sí es cierto que la polarización que vemos a nivel político entre macrismo y kirchnerismo, populismo, no populismo, o liberalismo, como quieras llamarlo, se ve en cada uno de los puntos, incluso en los puntos económicos, incluso en el punto más específico y casi técnico, que es el tipo de cambio. Hay discusiones que parecen discusiones políticas de centro de estudiantes cuando hablamos del tipo de cambio. Sí. Y en ningún momento tenemos una instancia, un dispositivo que diga, bueno, mira, esto es así, hay diferentes grupos de interés y acá tenemos que ver cómo balanceamos los intereses de los diferentes grupos. Ahí hace falta, primero, una visión. El gobierno tiene que decir dónde se quiere parar. No está claro dónde se quiere parar. Ahora, yo tengo y una después tiene que impresión. comunicarlo e invitar a los actores. Yo tengo una impresión, quiero compartir con ustedes esta idea. No es una impresión, es una convicción, ojalá me equivoque. Estamos ya en año electoral, ya se han desplegado las campañas y demás. Es muy difícil que haya acuerdos a menos que ocurriera algo que obligara, pero mi experiencia es que en año electoral la disputa es por el poder. ¿Ustedes creen que después, una vez que se defina y sea el resultado que resulte, hay chances de tomar algunas de las cuestiones, por ejemplo, de las que se mencionaron acá, el sistema fiscal, cómo se redistribuyen los impuestos, sistema, como qué tipo de economía, qué capitalismo vamos a querer en la Argentina, ese tipo de temas que son muy gruesos? ¿Ustedes creen que se podrá discutir después de las elecciones? Lo más probable es no que nosotros, sino los que tendrán responsabilidad de gobierno y de ser oposición, ¿no? Lo más probable es que no. De todas formas, siempre hay una posibilidad, ¿no? Eso hay que hacer. Pero hay que empujar. Gramsciano, pero, o sea, siempre hay una posibilidad y hay que empujarla. Pero para hacer eso vos tenés que estar dispuesto a perder al menos una elección. Ojo, después por ahí la ganás. Pero tenés que estar dispuesto a no subordinar esa discusión a ganar una elección. El caso más típico, porque está ya escrito en una ley, es el de la reforma previsional. En el año 2016 se hizo una ley de reparación histórica que estuvo básicamente destinada era una transferencia muy fuerte hacia sectores medios altos, adultos mayores de la sociedad, que le hizo mucho daño al déficit fiscal y que estaba destinada a ganar voluntades para la elección del 2017, aparte de reparar obviamente una deuda pendiente atrás de un fallo de la Corte, ¿no? Pero había una intencionalidad política y debió haberse hecho junto con una reforma previsional que garantizara la sostenibilidad del sistema. La reforma se pateó para adelante, pero se dejó escrito que se tenía que llamar a una comisión, en la ley votada por mayoría en el Congreso, llamar a una comisión para discutir la reforma, después pasar una propuesta al Congreso y discutir la reforma luego en el Congreso. Está todo escrito y debía pensar más o menos dentro de 3 meses. Y no se va a hacer. ¿Sí? Se va a hacer el año que viene muy difícilmente. No, yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que no va a haber estas conversaciones el año próximo, sobre todo porque estamos en un escenario electoral en el que cada candidato principal se construye sobre la degradación del otro, es decir, como son candidatos que básicamente lo que tienen es reacción negativa de una parte mayoritaria de la población, van a afirmarse tratando de devaluar al otro. Ahora, Eduardo decía algo y es, para que esto pueda empezar a cambiar hay que sentarse en una mesa y cada uno tiene que decir lo que va a perder. Y ¿cuánto está dispuesto? ¿Cuánto está dispuesto a perder? Y yo creo que eso solo puede ocurrir si resulta claro que se pierde en el presente para ganar en el futuro. Y ahí es donde una visión de gobierno tiene que garantizar que el futuro va a ser un futuro en el que vamos a estar mejor. Y si no hay esa visión, no hay buenas razones para perder en el presente. Es decir, yo como consumidor estoy dispuesto a tener menos consumo actual si sé que va a haber bienes públicos que van a permitir que mis hijos no tengan que pagar en el mundo privado lo que yo estoy pagando en el mundo presente. ¿Qué fue lo que pasó la reconstrucción en Europa después de la guerra? Claro, pero tiene que haber una visión muy clara y muy convincente, y yo creo que entonces sí es posible ordenar a la sociedad. Ahora, ordenar a la sociedad para que todos pongan a cambio de nada
no en el presente, en el futuro fíjense es En muy un difícil. contexto en donde estas promesas están muy degradadas. Absolutamente. Tenés que Ahora, ser muy fíjense- claro en la descripción del camino que querés trazar, porque si no la Absolutamente. gente va a decir, es otra nueva campaña. Fíjense una cosa histórica, a mi criterio, es histórica, vamos a ver si mi criterio lo comparten. La generación que le tocó reconstruir Europa es una generación que se sacrificó y mucho y fuertemente. Sus hijos fueron los del Mayo francés. Ahora, aún el Mayo francés, que venía con la influencia de la lucha anticolonialista, anti-Vietnam, todo la revolución cubana y todo demás, no hubo una institución que se tocara en el Mayo francés. Había discursos, había barricadas, había eso, pero no había la violencia, salvo en el caso de dos grupos, uno en Alemania y otro en Italia, que sí tomaron camino de la violencia. ¿Dónde se puso la sangre? En América Latina. En cantidades. Todo eso se trasladó a un continente sin reglas y sin visión de que la muerte te traía peor, más pérdida, me parece a mí. Pero bueno. Yo sin animarme a decir en 3 palabras sobre un tema tan complejo, sí creo que o sea, el tema de Europa y sobre todo lo que pasó en los fines de los 60, sí creo que en América Latina, en muchos países, hay un constante cuestionamiento de las instituciones que hace que la reacción cuando uno quiere cambiar algo sea mucho más fundacional y menos reformista. Menos reformista. Y la verdad es que creo que la única salida es la única salida viable e improbable, como decíamos recién, es la reformista. Tenemos que empezar a pensar cómo generamos consenso. Que no detrás puede de esas haber reformas. un golpe de timón neto que te mande para el camino No está correcto. claro cuál es, o sea, si alguien viene y me lo explica, está bien, pero hoy no está claro cuál es, tampoco hay ningún caso exitoso. No, pero que sucedió fíjate así. cuáles son algunos de los actores reformistas tradicionales en los procesos de transformación en esas sociedades europeas, los sindicatos y los estudiantes. Sí. Y no hay grupo más conservador en Argentina que los sindicatos y los estudiantes. Digo, dos actores que por definición deberían ser... docente. Dos actores por definición deberían ser reformistas, no lo son. No hay actores reformistas en la escena política argentina actualmente. No hay. Hay buenas razones para entender que no lo sean, que no existan, pero hay que pensar cómo producir actores con voluntad de reforma. En el artículo que da pie a este programa de Eduardo, él dice algo que yo hubiera querido poder citarlo textual, pero él dice, si seguimos con la dependencia del camino, seguimos con la trayectoria con la que venimos, lo único que podemos saber con certeza es que mañana va a ser peor que hoy. Y es obvio, porque ahora, ¿cómo torcer ese camino? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, que por creo eso que lo estamos es- discutiendo en esta radio. Justamente, ¿en cuánto creen que obstaculiza este imaginario de décadas de Argentina potencia para que cada sector pida, reclame y no quiera ceder en nada? Yo creo que ya eso no tiene un impacto tan grande, No. aunque sí tenés Argentina rica. en algunos, ¿sabes Argentina qué? rica. En la O perdón, Eduardo, No en en la- esta Argentina condenada al éxito que nos decía Eduardo. yo creo que eso no es no incide tanto. Sí creo que hay quizás por falta de soluciones alternativas, creo que hay una tendencia en los gobiernos y sobre todo dirían los gobiernos liberales, porque los gobiernos liberales generalmente se defraudan con el sistema capitalista y en algún momento entonces empiezan a buscar fórmulas mágicas, y el vacamuertismo, Claro. que es la nueva expresión un poco del granero del mundo, pensar que en alguna de esas fórmulas de procesamiento de recursos naturales, lo mismo con el supermercado del mundo, que nunca está demasiado bien procesado, me parece que ahí encontrás la apelación a fórmulas mágicas que son como una especie de excusa para no pensar efectivamente toda la complejidad del problema de desarrollo, que incluye todas estas micronegociaciones y estas reformas que mencionábamos antes. Entonces, me parece que sí hay todavía
una tendencia al facilismo. Pero yo creo que a esa altura ya nadie piensa que nosotros vamos a ser potencia, así, simplemente sin hacer nada, porque va a brotar petróleo. No, sí, aunque sea una pila, ¿no? Todavía lo oigo. Todavía, en digamos, en el lenguaje de calle y demás, todavía oigo eso que termina siendo una expresión de deseo, pero creo que mucha gente es convicción y es certeza de que la Argentina es rica. Chao, ya está. Es rica. La Argentina tiene recursos. Tiene recursos y podría llegar a ser. Hay países con menos recursos, ¿sí? Y hay que saber explotarlos. Pero no tenemos suficientes recursos como para surfear nuestro desarrollo subido arriba de algún bien primario. Para eso no da. Pero hay que usarlos. Por eso te digo, en general nos cuesta ponernos en el centro. O sea, nosotros no vamos ni una crisis ni un rebote, vamos al estancamiento si no hacemos nada. ¿Tenemos recursos? Sí, tenemos. No tantos como Australia, pero podemos usar. Ni nos vamos a salvar, ni somos un país pobre en el medio del desierto. Bueno, tenemos que aprender a vivir, a convivir con la medianía, porque eso es lo que nos cuestiona y nos interpela para que hagamos algo nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la rienda del país, y todavía no lo hemos logrado tomar las riendas. Es como si todavía estuviéramos surfeando. Pudieron políticas utilizando de acá sale un nuevo partido político. Eso. ¿De dónde? También ya está escrito. No, pero la gente que votamos tiene que subir. Yo retomo una palabra que usó Eduardo, que es medianía, y que me parece que es una palabra que vale la pena rescatar. En el pensamiento griego, el ok mesoi es el hombre mesurado, la medianía, que para nosotros es mediocridad, y la mediocridad es un disvalor. La medianía es una virtud. La medianía es la mesura, la medida, la prudencia, el equilibrio, etcétera. Y nosotros estamos permanentemente. Argentina es muy hiperbólica. Yo no sé si hay una fantasía argentina potencia, pero es muy hiperbólica. Es somos lo max. O lo menos. Claro. Sí. O lo menos. O es la crisis peor del mundo y no sé qué. Y los gobiernos oscilan entre estas dos pasiones que pues son gobiernos de Argentina. Y creo que hay que insistir en la conveniencia de la prudencia, de la mesura, de la medianía, de la mediocridad, de una sociedad de clases medias modestas, una sociedad como es la uruguaya, de clases medias modestas. O la chilena. Hay que decir siempre que en el caso de Uruguay ha tenido una válvula de escape a los conflictos que Argentina no tiene, y es la migración. Si Argentina hubiera puesto en el exterior tanta gente como puso Uruguay, no tendría la pobreza que tiene. Claro. Pero lo que queda es una sociedad más homogénea, más prudente. Pero sí creo que vale la pena, volviendo sobre lo que decías en términos de recursos, creo que vale la pena aceptar nuestras limitaciones. No solo en recursos naturales, también hay otro mito paralelo, que es que nosotros tenemos mejores recursos humanos. Mito que, digamos, en algún momento pudo haber sido cierto, no tengo los datos, pero simplemente porque el resto de nuestros vecinos estaban por detrás, pero que ya casi te diría que es cosa del pasado. Y de todas formas, si seguimos así, en términos educativos, va a ser efectivamente cosa del pasado, y vamos a tener que correr a todo el mundo en la vecindad desde atrás. Así que tenemos que tener esa humildad. Sí, lo cual quiere decir, por ejemplo, que también hay que tratar de generar empleo de baja y media calificación, porque no tenés una población preparada para trabajar en robótica y tecnología espacial. Tenés que pensar en construcción, tenés que pensar en artesanías, tenés que pensar en oficios, tenés que pensar en cosas de baja calificación, de baja productividad, pero que permiten ir reconstruyendo una trama social con la ilusión de que los hijos de quienes ahora vayan a tener un trabajo puedan tener una mejor formación, y si no, no. Y ahí es cuando lo de Eduardo es claro. No es un gobierno puede empezar, pero esto es un largo trabajo paulatino. Hay que tener una convicción. Yo creo que el tema educativo, yo creo que vale la pena resaltarlo. Nosotros recién hablabas de los recursos naturales. Nosotros no tenemos recursos naturales para desarrollarnos arriba de esa ola. Tenemos poca inversión. La verdad que es un país, es un continente con poca inversión, un subcontinente con poca inversión, Sudamérica. Nosotros ahora tenemos más deuda. La deuda en general implica que no vamos a poder bajar impuestos. La no baja de impuestos implica haber menos inversión a futuro. Los economistas no han estudiado esto de hace décadas. Nuestro margen de crecimiento más inmediato es el capital humano.
Si nosotros no explotamos el capital humano, no hay manera de que nosotros crezcamos el 3-4%, que es lo necesario para hacer Y sostenible la explotar quiere decir macroeconomía. hacerle... Es educar, es varias cosas. Es educar Educar. a los jóvenes, es formar a los adultos que trabajan, es decir, reentrenarlos, capacitarlos, lo que se llama formación profesional. Sí, sí, sí. Es adecuar la oferta de habilidades a la demanda de habilidades, es lo que generalmente los expertos llaman pertinencia de la educación. Es dejar de pelear con los docentes. O sea, nosotros tenemos que dejar de pelear con los docentes. Yo entiendo toda la cuestión política, pero no podemos, no tenemos más espacio para sacrificar. Nuestros docentes no son los mineros de la Thatcher. O sea, cuando Thatcher inició la guerra contra los mineros, que duró casi un año, y que ganó, la minería estaba en decadencia, los mineros eran redundantes. Claro. Nuestros docentes, nos faltan más docentes. No solo no son redundantes, sino que necesitamos más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los dejamos acá. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Al contrario, que nos hayan ayudado a siempre. pensar. Gracias, Eduardo. Gracias, Alejandro. Y Pablo, nos despedimos. Así es. Nos despedimos hasta el próximo domingo. También Claudio nos hace señas de que se despide detrás del vidrio. Y usted, que nos está escuchando, siga con un muy buen domingo y siga escuchando La Otra Mirada de Gustavo Mura, que vale la pena.